Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Lo primero, y esto es un añadido que hice a esta charla porque es primera vez que la doy en una iglesia, es preguntarnos cuál debe ser la actitud de un cristiano ante el proceso constituyente. Bien, ¿cuál es la relación que existe entre el cristianismo y las discusiones políticas más profundas? Porque esto no es discutir si este año el presupuesto va a tener 5.000 millones de pesos más en tal apartado, ¿cierto? Sino que vamos a discutir de las bases institucionales de la República. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un cristiano ante esto? La mayoría de las veces hemos tenido una actitud, ¿cierto?, de desapego de los asuntos terrenales, ¿cierto?, de los asuntos temporales, porque se dice, y citando algunos textos bíblicos, ¿cierto?, mi reino no es de este mundo, o dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto?, queriendo separar las cosas. Pero hay una lectura que nos permite pensar que hay una relación mucho más importante entre el cristianismo de los cristianos con lo político. Esta charla entonces la vamos a dividir en algunas partes, que algunas son muy distintas de otras, vamos a ir cambiando de switch en algunos puntos, pero lo primero es preguntarnos sobre el rol entre el cristianismo y el constitucionalismo. Luego vamos a hablar de dos conceptos de constitución, eso es una presentación histórica de lo que son las constituciones. Después vamos a hablar de argumentos para el rechazo constitucional, que es la centralidad de esta charla. Y finalmente vamos a hablar de los contenidos constitucionales para la discusión actual y de cómo es el proceso constituyente actual, básicamente la fecha, en qué va a consistir el plebiscito, cuántos son los plebiscitos, quién vota, quién no vota, etcétera. ¿Bien? Entonces, lo primero es presentar esta cita bíblica, que es de cuando Jesús está, digamos, a unos 3 días de morir, cuando visita el templo y los fariseos querían pillarlo con algo para tener alguna razón para encarcelarle. Entonces los fariseos envían, ¿cierto?, a sus lacayos, a sus ayudantes, para que le hicieran preguntas capciosas a Jesús. Bien, entonces, si abren su libro en la Biblia, en el libro de San Mateo, en el capítulo 22, en estos versículos del 15 al 21, podemos ver esta escena, y esta escena es de vital importancia. Inmediatamente les comunicaré el porqué. Dice: entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? A lo que le responden ellos, ¿cierto? Dícenle: de César. Y díceles Jesús: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta cita bíblica se usa particularmente en el mundo evangélico, ¿cierto?, para excusarse de las cosas terrenales, para decir: no, yo estoy en el lado de Dios, las cosas de César a mí no me consulten, no me meto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que hubo un pensador hace muchos años atrás que se dedicó a darle una vuelta a esta cita y le encontró otra razón de ser. Porque preguntémonos, ¿qué es una constitución? ¿Cuál es su función principal? En derecho, digamos, las instituciones se definen por su función y por su característica elemental, que lo diferencia de otras. Entonces, ¿qué podríamos pensar que una constitución, o cuál es la función de la constitución? La función es básicamente regular y distribuir el poder político, el poder público. Si el poder se puede ejercer como se quiera,
regularlo y distribuirlo es igual a decir limitarlo, porque ya no se puede ejercer como yo quiera, se ejerce en la medida en que se me permite hacerlo de determinadas maneras, en determinadas circunstancias o por determinadas personas. Entonces, es limitar el poder. En resumen, tener gobiernos limitados. Y aquí viene lo trascendental, que es que el concepto de gobierno limitado es una creación o una invención del cristianismo. ¿A qué me quiero referir con esto? A que antes de que irrumpiera la religión cristiana, no existía en la antigüedad un concepto de gobierno limitado. Los filósofos griegos, romanos, etcétera, habían pensado en las formas perfectas de gobierno, en si tenía que ser un monarca sabio o una asamblea virtuosa de ciudadanos, etcétera, pero nunca se habían preguntado cuáles eran los límites del gobierno. Y el cristianismo es el primero que se los plantea. Entonces voy a citar aquí al historiador que se planteó esto y al filósofo que se planteó esto, que es Lord Acton, para darle esta segunda vuelta a la cita bíblica que acabamos de mencionar. Decía Lord Acton, y les juro que este es el texto más largo que van a ver en la presentación, dice: hubo una transformación esencial e inevitable en la política. Existían gobiernos populares y también gobiernos mixtos y federales, pero no existía un gobierno limitado. Ningún Estado cuya autoridad hubiera sido definida por una fuerza externa a la suya. Ese fue el gran problema que la filosofía había planteado y que ningún arte de gobernar había podido resolver. Aquellos que proclamaron la existencia de una autoridad superior, una deidad, por ejemplo, habían dibujado una barrera metafísica ante los gobiernos, pero no sabían cómo hacerla real. Todo lo que Sócrates pudo hacer para protestar contra la tiranía de la democracia reformada fue morir por sus ideas. Sócrates había sido encarcelado, entre paréntesis, por pensar distinto. Y él mismo reflexionó que él merecía el castigo de muerte por pensar distinto a la comunidad, cosas de la antigüedad. Los estoicos solo podían aconsejar al sabio que se mantuviera al margen de la política, manteniendo la ley no escrita en su corazón. Pero cuando Cristo dijo: pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, esas palabras pronunciadas en su última visita al templo, 3 días antes de su muerte, le dieron al poder civil, bajo la protección de la conciencia, una sacralidad que nunca había disfrutado y límites que nunca había reconocido. Fueron el repudio del absolutismo y la inauguración de la libertad. Pues nuestro Señor no solo entregó el precepto, sino creó la fuerza para ejecutarlo. La fuerza para ejecutar este principio del gobierno limitado era la Iglesia. Mantener la inmunidad necesaria en una esfera suprema, reducir toda autoridad política dentro de límites definidos, dejó de ser una aspiración de razonadores pacientes y se convirtió en la carga perpetua y el cuidado de la institución más enérgica y la asociación más universal del mundo. Nuevamente se está refiriendo a la Iglesia primitiva en este caso. La nueva ley, el nuevo espíritu, la nueva autoridad le dieron a la libertad un significado y un valor que no poseía en la filosofía o en las constituciones de Grecia y Roma antes del conocimiento de la verdad que nos hace libres. Esa era la reflexión de Lord Acton. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, malamente uno podría pensar que podría darle a Dios lo que es de Dios si César lo pide primero, ¿cierto? Si César no está pidiendo lo que es de Dios, entonces estamos en un problema brutal, ¿cierto? Por lo mismo es que por así decirlo, la vigilancia permanente del cristiano es velar por los límites del poder que tiene César, del poder que tiene la autoridad civil. Entonces, y como ustedes bien leyeron en el texto de la escuela dominical hoy, y como también sé que Israel le ha dado algunas charlas previas, preparatorias, Dios manda al respeto al poder civil, lo sacraliza. En ninguna otra constitución antigua, ni en Grecia, ni en Roma, etcétera, había una sacralización del poder civil de esta manera. Pero como contrapartida, este poder civil que recibía una autorización divina, al mismo tiempo tenía límites que ningún otro poder estatal había conocido antes. Esa es la contrapartida a esta sacralidad, la limitación al poder. Entonces,
como podemos empezar a concluir, la relación entre los cristianos y las discusiones constitucionales que versan sobre cómo se ejerce el poder, cómo se limita, cómo se distribuye, son de la más vital y primerísima importancia. ¿No lo creen así? De la más vital y primerísima importancia. Eso es lo que explico en estas conclusiones de lo que es la reflexión del oráculo, ¿cierto? De la más crucial importancia. Y primigenia, está desde el origen de la iglesia primitiva el limitar el poder de César, porque primero tuvieron una actitud pasiva frente a los emperadores, incluso dejaban que los persiguieran sin oponer mucha resistencia, ¿cierto? Los mandaban al circo, los mandaban al Coliseo a que murieran devorados por los leones, pero mucho más tarde, cuando empieza a crecer la iglesia primitiva, se empiezan a dar cuenta que son un poder real y que le pueden hacer frente a la autoridad imperial, y finalmente lo terminan haciendo. Eso es lo que se observa del desarrollo del pensamiento político cristiano respecto a los asuntos constitucionales. ¿Bien? Para que ustedes se animen y para que no se resten, para que no se sientan cohibidos de, soy cristiano, no puedo hablar de estas cosas. No, todo lo contrario, porque es cristiano y tiene aún, no un derecho, sino que un deber de hablar de estas cosas, un deber de hablar de estas cosas. ¿Bien? Pues bien, vamos a hablar ahora de los conceptos de constitución. Aquí advierto que vamos a hilar un poco fino, pero es necesario hacerlo porque esto lo hemos desarrollado y lo ha desarrollado por décadas un profesor del cual soy yo ayudante, que es don Bernardino Bravo, de Historia del Derecho de la Universidad de Chile. Y esto lo vengo a comentar, aunque sé que puede ser hilar un poco fino, exclusivamente porque lo probable es que nunca más lo escuchen de alguien más. Salvo que vayan a una clase del profesor o lean sus toneladas de libros, pero como no lo van a escuchar nunca más probablemente, mi deber es venir a contárselo, para compartir el conocimiento que se crea, digamos, en la alta esfera a la ciudadanía toda. Don Andrés Bello, que todos lo deben conocer porque está en el billete más bonito de todos, ¿cierto? El de 20.000. Al menos lo deben conocer por eso, pero hay muchas otras razones para conocer a don Andrés Bello, refundador de la Universidad de Chile, por ejemplo, venezolano exiliado, invitado a venir a Chile a formar, digamos, instituciones republicanas. Él en 1848, en un año de mucha revuelta en Europa, tanto en Europa como en América Latina, se dio cuenta de lo siguiente, que los gobiernos caían, llegaban y venían, estaban en una época convulsionada como lo es ahora Chile, por ejemplo, y cuando llegaba un nuevo gobierno no se le ocurría mejor idea que hacer una nueva constitución para consagrarse. Duraba un año, caía ese gobierno, llegaba otro y decían, bueno, nueva constitución para consagrarse. Caían a los meses, llegaba otro gobierno y decía, nueva constitución, y así se paseaban en constituciones que duraban lo que dura una estación, digamos, como si la constitución hubiese crecido en un árbol, ¿ya? Al otoño caía. Entonces, él se dio cuenta de que en verdad para todo gobierno existían dos constituciones. Por un lado, una constitución histórica que ha estado siempre con los pueblos, que ha estado siempre con todas las sociedades que tienen un gobierno civil, un Estado, y también están las constituciones de papel o las constituciones escritas, que son estas que uno puede ir a buscar al kiosco, que dice constitución, en un código, en un libro que dice constitución. Pero esas constituciones que son como libros, en verdad, muchas veces son constituciones que dicen poco de la realidad, porque en ese afán de hacer un nuevo orden al Estado, la gente cae de repente en sueños que son irreales, en sueños que son inalcanzables. En cambio, la constitución que siempre está, la constitución histórica o real, es una constitución que se dedica exclusivamente a describir la realidad. Las otras constituciones, como la que se hizo en Venezuela o las que tenían las repúblicas soviéticas que consagraban 1.000.000 de milagros, todas esas lo que escribían eran aspiraciones. Nosotros queremos ser tal cosa, queremos ser tal otra cosa. Y cuando no llegaban se frustraban, caían los gobiernos, se cambiaba la constitución y así suma y sigue. Entonces, esto lo vio don Andrés Bello ya en 1848, hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, estas pinturas, que son muy famosas, al menos deberían ubicar, yo creo que la de la izquierda, porque aparecen en los libros de historia del colegio y todo lo demás, son descripciones de
los tiempos tumultuosos en los que se vivía, que si uno prende la tele hoy día y ve los noticiarios, verá algo parecido, porque por un lado, en el cuadro que está a la izquierda, hay muerte, ¿cierto? Pero también hay gloria, hay triunfo, está esta exaltación de la rebelión, como el perro matapaco o la estatua de la nueva Plaza de la Dignidad y todas esas cosas, ¿cierto? Pero también está la representación más cruda y real, como es la del otro lado, en donde hay solo muerte, no hay gloria. Hay estallido, pero sin orden, sin perspectiva. Y eso no es nuevo de hoy, eso está de siempre. Y estas son las cosas que ya podía observar un intelectual y un pensador tan agudo como don Andrés Bello. Estas dos ocasiones son de la Francia de 1848, en donde cayó un gobierno, cayeron en el mismo año como 3 gobiernos, y puras constituciones nuevas. Pero las constituciones que yo digo, estas que son de papel. Entonces don Andrés Bello, que es el que aparece ahí, ahora tal vez ya varios lo recordarán, porque ese sí es el cuadro del antiguo billete de 20.000 pesos, antes de que se cambiara el nuevecito de plástico, habla de estas dos constituciones, la constitución histórica real, que describe el cómo funciona el país, y las constituciones de papel, que pueden ser cualquier cosa, que pueden ser una mera declaración de voluntad. Nosotros queremos ser mejores, queremos ser más buenos, queremos ser más prósperos, etc. Y porque ustedes saben que del dicho al hecho hay un muy largo trecho. Y él decía, bueno, ya estamos con las constituciones de papel, no sacamos nada con eliminarlas, porque ya está impuesta la moda. ¿Cuál es el remedio? El único remedio que hay es que las constituciones de papel, estas que ustedes pueden ir a buscar al kiosco y se vende la constitución, se amolden a la constitución real. Es decir, que sea lo más parecido a nuestra constitución histórica, para que sea ejecutable. Porque una constitución de papel que dice pura maravilla no va a tener cero ejecutabilidad. Entonces las palabras claves que usa él es amoldamiento y ejecutabilidad de una constitución. Esas son claves muy importantes para el éxito de una constitución escrita. Entonces, ¿qué pasa si una constitución de papel no quiere seguir a la constitución real? Ocurren dos probables cosas. En cualquier caso, fracaso ambas. Primero, o se cambia cada rato, o segundo, se ignora cada rato. En América Latina se hizo un estudio en el que participó mi profesor, en el que para 200 años de historia, de independencia, casi todos los países latinoamericanos nos independizamos en el mismo tiempo, para 200 años de historia, para 20 países estudiados, se calculó que hubo más de 200 constituciones en todo ese periodo, lo que da un promedio de duración de 10 años por constitución, lo que básicamente es un desastre. Es la descripción básica de lo que significa un fracaso, que una constitución dure 10 años. ¿Para qué la hicimos? Y por supuesto hay constituciones que suben el promedio, como las chilenas, que duran muchísimo, y hay constituciones que bajan el promedio, porque duran 2 años, 3 años y las cambian ya. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile seguimos un ejemplo inverso al latinoamericano, en donde nosotros sí le hicimos caso a don Andrés Bello, hubiese sido el colmo que no, si lo invitamos para acá. Entonces, nosotros hemos tenido, durante casi 188 años, solamente 3 constituciones. La primera duró casi 100 años, la de 1833 hasta 1925. Después la del 25 duró otra tanda más de años, 55 años hasta 1980, y la del 80 hasta hoy ha durado 40 años, todas muy por sobre el promedio de duración latinoamericano de una constitución. ¿Y esto por qué? Porque nosotros quisimos seguir la indicación de don Andrés Bello de que nuestras constituciones de papel fuesen lo más parecida posible a nuestra constitución histórica, a nuestra constitución primigenia. Y además, otro dato importante es que cada constitución es muy parecida a la anterior. La de 1980 es la del 25 con algunas modificaciones, y la del 25 es la del 33 con algunas modificaciones. No hay mucha variación. Entonces nosotros tenemos una tradición constitucional de amoldamiento y de continuidad en nuestras constituciones escritas o de papel. Entonces,
la pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué es esto que está hablando Joaquín, cierto, de la constitución histórica? ¿A qué se refiere con esto? No hay una definición exacta de lo que es una constitución histórica, pero básicamente lo podemos mencionar como un conjunto, tanto de normas como de principios, extraídos de la legislación general, digamos de todo el cuerpo de leyes que tiene un país, de la jurisprudencia, que son las sentencias que dictan los tribunales superiores que tienen contenidos importantes, de la costumbre, que es son las prácticas que realiza los miembros de una sociedad determinadas que tienen la convicción de que satisfacen una necesidad jurídica. Y finalmente la doctrina, que son las ideas que desarrollan los pensadores del derecho, los jurisconsultos, los doctores, etc. Y que por su contenido, por el contenido de estas normas y de estos principios, distribuyen y regulan el ejercicio del poder político. Entonces, no es un libro que uno va y compra al kiosco y le dice, me da la Constitución. Es algo más parecido a lo que se entiende por la Constitución británica, que los británicos no tienen una Constitución como la tienen el resto de los países, pero ellos sí dicen tener una Constitución, que tampoco es la Carta Magna, no son las cartas de derechos, sino que es un conjunto, un batido, digamos, de muchas cosas de las cuales ellos recogen conceptos constitucionales. Entonces dicen, esta ley tiene una norma que tiene un rango constitucional por la importancia que tiene y por el contenido que regula. Y todos los países tienen esa clase de constitución, la constitución histórica, una constitución que describe la realidad del cómo se ejerce el poder en un determinado país. Entonces, para ilustrar esto, vamos a dar unos pocos ejemplos de qué es la constitución política real. Si pueden cerrar el ojo un segundo, por favor. ¿Cierran el ojo? ¿Vamos a orar? No. Vamos a memorizar, vamos a rememorar la cara norte de la Plaza de Armas. Por favor. ¿Ya? Todos han estado, me imagino. ¿Qué hay en la cara norte de la Plaza de Armas? Correo de Chile, perfecto. ¿Qué más? La Municipalidad de Santiago. ¿Y entre medio las dos? El museo, ¿cierto? El museo histórico. Ya, perfecto. Muy bien. Pueden abrir sus ojos porque lo importante es esto. Porque hay contenidos constitucionales, digamos, que están ocultos a simple vista. Porque uno los pasa desapercibidos, pero que tienen un simbolismo expresado en la realidad, incluso en la realidad arquitectónica. Ahí donde está el correo, lo que había antes era la casa del gobernador, que era donde vivió Pedro Valdivia y que después del conquistador y del padre de la patria quedó sucesivamente para los gobernadores que enviara a España para que ejercieran el gobierno de Chile. La Municipalidad de Santiago siempre ha estado ahí, desde 1541, desde que Chile es Chile, el municipio ha estado ahí, con otros nombres, como Cabildo. Y entre medio, lo que vimos nosotros que es este edificio que es el Museo Histórico Nacional, era la sede de la Real Audiencia, que era el tribunal superior que existía en el Reino de Chile. Esta era la fachada antigua, antes de que existiera ese edificio de Correos de Chile, que si bien es muy bonito, desentona, creo, en mi opinión arquitectónica bien humilde, es que desentona el edificio de Correos de Chile, pero esto encierra un contenido constitucional muy poderoso, que es el siguiente. El concepto de la competencia agravamine, porque durante todo el tiempo que ha existido sociedad civil, que ha existido organización política, ha habido dos clases de justicia, la justicia civil y la justicia criminal. La justicia civil es, mi vecino me debe una vaca, yo se la pagué y él no me la ha pasado, eso es justicia civil. La justicia criminal es, mi vecino me robó una vaca, yo no estaba haciendo nada, él vino, se la llevó, etc. Pero ninguna persona en ninguna parte del mundo hasta esta época había tenido una siguiente clase de justicia, que es la agravamine, que es la de las cargas del gobierno, que es el gobierno me confiscó una vaca. En los tres casos está el mismo daño, ¿cierto?
hay una vaca que no tengo, sea porque el vecino me la debe, sea porque el vecino me la robó, o sea porque el gobierno me la quitó. Y nosotros solamente teníamos una salva para los dos primeros casos. Y en ninguna parte del viejo mundo, en Europa, ni en el nuevo mundo, había una competencia que nos permitiera a nosotros protegernos de que el gobierno nos quitara la vaca. Hasta que se empezaron a fundar en el nuevo mundo las reales audiencias, que tenían como primera función defender a los súbditos del rey de las actuaciones del gobierno. Esta es la primera vez que en el mundo existe protección de los ejercicios del gobierno para los súbditos. Hoy en día podríamos decir los ciudadanos. No sé si hoy día han escuchado hablar en la tele, cuando hablan de la prensa judicial, de los recursos de protección. Por lo general son muy famosos para la ISAPRE, cuando la ISAPRE alza la prima, ¿cierto? Pero el recurso de protección ha sido usado también históricamente para los ejercicios arbitrarios de la administración, cuando el gobierno hace algo que vulnera mis derechos. Y esto que hoy día nos parece tan obvio, hoy en día todos los estados decentes en el mundo tienen protección frente a las acciones del gobierno que dañan a sus ciudadanos. Esta es una invención que ocurre en la América española y que en Chile tiene particular importancia porque Chile es uno de los lugares en donde más puramente se ejercitó la competencia a gravamine, que era cuando el gobernador hacía algo, hacía un camino, y un vecino decía, oiga, pero ese camino está pasando por mi tierra. Llegaban los jueces y le decían al gobernador, gobernador, deshaga ese camino, haga otro porque está molestando a un vecino. Venía el gobernador y quería hacer un sembradío, y alguien le decía a los jueces, pero señores, el gobernador quiere hacer un sembradío en un terreno que nosotros lo tenemos para otras funciones y si nos quita esto y quiere hacer sembradío, nuestro ganado va a morir, etc. ¿Qué hacían los jueces? Llegaban y le decían al gobernador, gobernador, usted está haciendo mal, deshaga lo que está haciendo y haga su sembradío en otro lado. Ese era el poder que tenían los jueces en Chile. Los jueces no tenían ningún arma, el gobernador tenía todas las armas. Y así todo el gobernador se veía obligado a obedecer lo que decían los jueces, porque en nuestro país tenemos una cultura medio milenaria de casi 500 años en que se respeta el derecho. Entonces, recuerden esta imagen porque esta imagen de la cara norte de la Plaza de Armas tiene mucho que ver porque el municipio, o en ese caso el cabildo, representaba a los ciudadanos, era el órgano que se dedicaba a defender a los vecinos de Santiago en este caso, o los vecinos de cualquier otro lado con los distintos cabildos. De este otro lado, en la otra esquina, estaba la administración del rey, que era la que se ocupaba de gobernar. Y entre medio de los dos, por eso es importante esta simbología que hay en la arquitectura, entre medio de los dos se interpone, y como el edificio más prominente y poderoso, la justicia del rey, que está para defender a los que están a la derecha, a los vecinos. Ese es uno de los contenidos constitucionales más importantes de lo que es nuestra constitución histórica, que tiene 450 años de existencia. Otro contenido constitucional muy importante, y este lo digo para expresar un poco lo que es el concepto de la costumbre. Cuando llegó Pedro Valdivia y fue nombrado gobernador, Pedro Valdivia fue uno de los más prominentes conquistadores que hubo en todo el Imperio Español. Para ser un gobernador de una provincia muy lejana, tenía contacto directo vía misivas con el emperador español. Era la mano derecha de Pedro Pizarro, de Francisco Pizarro, digo. Era una persona como conquistador muy prominente. Cuando a él se le nombra gobernador de Chile y capitán general de Chile, a un vecino del cual no hay registro se le ocurrió la brillante idea de hacerlo jurar. ¿Jurar ante quién? Porque ya había jurado lealtad al rey. Jurar lealtad a los vecinos de Santiago. Jurar lealtad de que iba a proteger sus derechos. Entonces, con él vinieron solamente 2 abogados y fueron donde uno y le dijeron, enséñanos cómo debiera jurar. Y Pedro Valdivia juró ante los vecinos, sin que hubiese ninguna ley que mandara a ello. Pero Pedro Valdivia lo hizo de buena voluntad, porque ¿qué más da? Ya estamos acá, ¿cierto? Si no juro probablemente me linchen. Entonces voy a jurar, y juró.
Cuando llegó el segundo gobernador enviado de España, los vecinos dijeron, oye, ya hicimos jurar a Pedro Valdivia, que jure este otro. Juró. Cuando vino el tercer gobernador, también juró. El cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo. Muchos gobernadores siguieron la tradición de jurar hasta que hubo uno, muy cercano a la época de la independencia, que dijo, ¿por qué voy a jurar? Si no está escrito en ninguna parte y ya le juré el altar al rey. Yo soy servidor del rey, no servidor de los vecinos de Santiago. ¿Por qué tengo que jurar ante los vecinos de Santiago? Entonces, la Real Audiencia, que estaba, ¿cierto?, para proteger a los vecinos, elevó el caso ante el Consejo de Indias, que era el que veía todo el asunto relativo a América, pero en Madrid, en el corazón del Imperio Español. Y lo que le dijo el Consejo de Indias a este gobernador fue, tiene que jurar. Y el gobernador dijo, ¿pero por qué tengo que jurar? Si yo le juré el altar al rey, pues ustedes entienden, ustedes están en Madrid, deberían entender mejor que yo que basta con la jura al rey. Dice, no, tiene que jurar porque en Chile se jura. Si lo hubiésemos mandado a cualquier otro lado, está bien, pero en Chile se jura, y como en Chile se jura, usted tiene que jurar en Chile. Pero si no está escrito en ninguna parte, no es necesario que esté escrito, en Chile se hace así. Es el concepto de costumbre. Entonces, llegando acá, tenía que jurarle a los vecinos de que iba a proteger sus derechos, de que iba a proteger las leyes, de que iba a garantizarles un gobierno próspero, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy, parece, digamos, de perogrullo, en todos los países se jura, ¿cierto? Pero esta jura, no al rey, sino que a la ciudadanía, es un invento nuestro. Probablemente hubo unos reyes que juraban ante los nobles, ¿cierto? Pero nunca hubo un gobernador que jurara a los vecinos. Es un invento nuestro y es un contenido constitucional muy poderoso en nuestra Constitución histórica. Y como último ejemplo está el del ejército profesional. Resulta que nosotros teníamos una guerra muy fuerte, que era la guerra de Arauco. El pueblo araucano fue el pueblo indígena que más fuertemente guerrió contra el Imperio Español. Tenía una organización militar superior a la de prácticamente cualquier otro pueblo que haya existido en América, incluso las grandes civilizaciones como los aztecas y los incas que existían al momento en que llegaron los españoles. El pueblo araucano tenía unas ventajas de organización militar y de organización social que hacían que para el Imperio Español esto fuese un verdadero quebradero de cabeza. Tanto así que fueron los únicos que no se pudieron conquistar y se tuvo que establecer una frontera con ellos y tratarlos como una nación independiente cuando nunca antes, ni siquiera a los incas se les dio ese privilegio. Ellos fueron conquistados. Entonces, como había una guerra permanente, ya las huestes de conquista no servían porque América se conquistó con huestes privadas, pagadas por privados, a nombre del rey, pero pagadas por privados. No existía el concepto que hoy existe en todos los países de un ejército permanente profesional. No existía. Y en Chile, como ya las huestes privadas estaban siendo absolutamente insuficientes, el gobierno empezó a llamar a los vecinos a servir en la frontera. Y hubo un niño que estaba a punto de cumplir 18 años que lo iban a enviar a la frontera, y su madre, una señora de apellido Bustamante, dice, oye, pero esto es injusto porque en el derecho castellano los hombres están obligados al servicio militar solo para la defensa de las murallas, es decir, para la defensa local. Vienen a asaltar Melipilla, toda la gente de Melipilla se pone en arma. Cayó Melipilla, viene Talagante, toda la gente de Talagante se pone en arma. Cayó Talagante, viene Santiago, toda la gente de Santiago se pone en arma. Esa era la dinámica. Pero no existía un derecho del gobernador de mandar a alguien a luchar a otro lado, aunque fuese en el mismo país. Entonces, esta señora menciona esto ante el cabildo no la pescó. Ella fue a la Real Audiencia decidió hacer algo y elevó una petición al Consejo de India. Y en el Consejo de India empezaron a ver de que la lucha en la Araucanía era insuficiente y que se necesitaba hacer algo distinto. Entonces, cuando el cabildo se dio cuenta de que la cosa pintaba bien, como no querían que les ganara una mujer, eran machistas los concejales del cabildo, decidieron apoyar la moción de que en Chile se creara un ejército profesional. Y el ejército profesional chileno, lo que hoy día conocemos como Ejército de Chile, es el ejército más antiguo que existe en el hemisferio occidental del mundo.
Ni Estados Unidos, ni México, ni Perú. Ninguno tiene un ejército tan antiguo como el nuestro, que tiene más de 400 años. ¿Esto por qué? Porque la lucha en la Araucanía se hacía inevitable y esto también encierra un contenido constitucional importante, que es el servicio militar limitado que tenían en Chile los ciudadanos, porque solamente podían ser llamados a pelear para defender la localidad, no para defender la frontera de conquista. Eso es algo, muchísimas gracias, eso es algo muy importante en los contenidos constitucionales. Podríamos estar 2 días hablando de contenidos constitucionales, pero quiero dejar estos 3 bien claros para demostrar primero los más importantes, como la protección de la justicia del rey para los ciudadanos respecto de la administración o del gobierno. La jura como un ejemplo poderoso de que la costumbre sí importa. Muchísimas gracias. Y la formación del ejército profesional para ver cuán limitada estaba la función del gobierno y cuán amplia era la protección de los derechos de los ciudadanos, que en la República se perdió. O sea, recordemos que en 2004-2005 fue el desastre de Antuco, en donde unos capitanes prepotentes, ¿cierto?, mandaron a los conscriptos a morir a la cordillera. Eso en tiempos del Reino de Chile hubiese sido impensable, porque nadie tenía la obligación de hacer lo que le dijeran estas personas, a no ser que hubiese estado íntegramente contemplado en sus obligaciones milenarias. Esos son contenidos constitucionales que son exitosos, que han durado durante mucho tiempo, sin perjuicio de que han tenido variaciones. Entonces, las constituciones de papel, ¿cierto?, como decíamos, que podían ser, y a menudo son, irreales, no describen la realidad, sino que muestran un querer ser, también quieren instalar contenidos, solo que estos contenidos muchas veces, al ser irreales, fracasan de manera estrepitosa. Un ejemplo claro es el moralismo. En Chile, en 1822 se estableció una constitución moralista que le decía a los ciudadanos el cómo comportarse, el cómo ser mejores personas. Y en esa época no estaba tan claro que esa es una idea ridícula, pero si hoy día a nosotros nos dicen que la Constitución nos va a enseñar a cómo ser mejores personas en el matrimonio, en la familia, en el vecindario, nos parece que es una idea ridícula. Pero en esa época no. Bueno, de hecho, hoy en día hay gente que todavía cree que esa idea puede ser, que la Constitución está para elevarnos a una calidad moral superior. Ustedes no crean esos cuentos. Por el moralismo, que tuvimos una Constitución moralista, duró 1 año, porque era inejecutable, era impracticable, era imposible de hacer la realidad. Porque la gente no iba a ser mejor persona porque uno escribiera en un pedazo de papel que la gente iba a ser mejor persona. El moralismo, un fracaso. El federalismo. El federalismo lo que quería era, está la siguiente observación: nuestros gobiernos son muy centralizados, que existe hasta el día de hoy, ¿no? Todo pasa en Santiago, Santiago es Chile, ¿qué pasa en la región? Entonces, una idea era hacer un Estado federal para que cada región se mandara como quisiera y que Concepción hiciera lo que quisiera, que La Serena hiciera lo que quisiera, etc. Y esto pasó en casi todos los países americanos. Pero hay un problema gigante con esto, que es que el federalismo que nosotros queríamos copiar, que teníamos en mente, que decíamos para allá queremos ir, era el federalismo gringo, el federalismo estadounidense, el federalismo suizo, el federalismo alemán. Pero todas esas experiencias lo que hacían era unir lo que estaba separado. Habían muchos estados y de muchos estados se hizo uno solo. El lema de Estados Unidos es "E pluribus unum", de muchos, uno. En Suiza pasó lo mismo, eran muchos cantones, dijeron no sacamos nada con estar separados, se unieron. Y en Alemania lo mismo, eran muchos estados chiquititos, pero no sacamos nada con estar separados y se unieron. En cambio, nosotros quisimos hacer el proceso exactamente inverso. Nosotros queríamos el federalismo para separar lo que ya estaba unido. Entonces, si antes era toda una unidad central, nosotros dijimos hay que despedazar los estados. Porque pensábamos que así iba a haber un mejor desarrollo. Y no. Nuestra Constitución Federal duró 2 años, fue un fracaso terrible. Y los países que en América Latina todavía tienen un Estado federal son Argentina. ¿Alguien me puede decir que Argentina sea ejemplo político así? Argentina,
México, que tiene niveles de violencia política y de violencia general gigante, Brasil, etcétera. Y en México incluso tiene un caso bastante cómico, porque ellos son nominalmente federalistas, es decir, que cada región o el equivalente a región tiene un gobernador propio que se elige solo y que se manda solo, pero como se dieron cuenta de que esto era impracticable y que al final todo pasa en Ciudad de México y que desde Ciudad de México tenían que mandar las órdenes, a la receta que se llegó era que el presidente nacional de México, si bien no podía mandar a los gobernadores por la Constitución, se desarrolló como costumbre, para que vean el poder de la costumbre en las constituciones reales, que él fuese al mismo tiempo el presidente del partido de gobierno. Porque si bien como presidente nacional de México no podía nombrar a los gobernadores, como presidente del partido gobernante de turno podía nombrar los candidatos a gobernadores, que a la larga eran los que salían. Entonces él tenía un control sobre los gobernadores de manera indirecta, porque la Constitución real siempre busca el modo de prevalecer. Y así prevalece la Constitución real. Le dice la Constitución de papel, no, las cosas se hacen así. Así que busca una válvula de escape para que se siga haciendo como se ha venido haciendo todo el tiempo. Y el parlamentarismo. El parlamentarismo tuvo particular ejemplificación en Chile. El federalismo no duró nada, pero el parlamentarismo en Chile duró varias décadas. Y hoy en día pareciera ser que la presidencia, la figura del presidente de la República está quedando obsoleto porque nos damos cuenta hoy en día que sin mayoría en las cámaras del Congreso es un presidente atado de manos, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que durante la época en que duró el parlamentarismo, todos criticaban que en el parlamentarismo no se hacía nada, porque la gente se dedicaba a discutir grandes ideas muy interesantes, pero que no resolvían, digamos, los problemas de la señora Juanita, como se dice hoy en día, los problemas de don Fermín, porque se dedicaban a discutir grande entelequia. Entonces, si bien el parlamentarismo suena atractivo porque es la soberanía del pueblo expresada en sus representantes, que discuten y deliberan el cómo se hacen las mejores políticas, y ya no es una sola persona que se dedica a pensar ella cómo mandar, ¿cierto? Pese a que suena muy atractivo, tenía problemas gigantes de impracticabilidad, hasta que nosotros terminamos cambiando el parlamentarismo a lo que teníamos antes, que era un presidencialismo. Y hasta el día de hoy seguimos siendo presidencialistas. Porque la Constitución verdadera, la Constitución histórica, prevalece ante, digamos, las carrileadas que nos queremos mandar en nuestras constituciones. Entonces, esta explicación que doy yo, que es parte de la explicación y de las investigaciones que da mi profesor universitario, la digo ¿por qué? Por lo siguiente, porque ya decíamos que Chile tiene una tradición de respetar su constitución histórica. Y las constituciones que hemos escrito nosotros, que nos hemos dado, han sido duraderas precisamente por lo mismo, porque se amoldan y son ejecutables. Y además, pese a que han sido 3 durante la mayor parte del tiempo, las 3 han sido bien parecidas la una a su antecesora. Entonces, puestos hoy en día, en febrero de 2020, tenemos por delante un proceso constitucional más. Lo que podríamos decir es, bueno, si nosotros somos conscientes de esta tradición constitucional, no importa porque va a ser una constitución más que se va a parecer a la anterior y a la anterior y a la anterior, y esto es lo mismo, cambió la fecha, ¿qué importa? Pero lo que existe hoy en día, a diferencia de todas las veces anteriores, es que hoy en día hay una gran cantidad de personas que quieren omitir nuestra tradición constitucional y quieren irse a esta fiebre de la imaginación, de pensar que escribiendo una cosa podemos hacer tal cosa por el mero hecho de escribirla. Entonces, una primerísima y más importante que cualquier otra razón para oponerse al cambio constitucional es porque hoy en día están los ánimos para querer echar a la basura la tradición constitucional que ha hecho de Chile un ejemplo a seguir en toda América Latina del cómo son las instituciones, cómo deben funcionar las instituciones. Esa es la primera y más importante de todas las razones del por qué oponerse. El modo correcto de lograr los cambios no es refundando
Porque es falso que con una nueva constitución haya un nuevo segundo Barrera, ¿cierto? No va a haber un nuevo segundo Barrera con una nueva constitución. Lo que va a haber es el mismo segundo Barrera que existió siempre, solamente que ahora con otras reglas. Entonces, no podemos ignorar el que antes hemos sido de una determinada manera. ¿Y cómo no se ignora eso? No se ignora haciendo que lo que ya existe se mantiene y que lo que queremos cambiar lo cambiamos. Entonces, yo digo, miren, en verdad, yo soy un poco lerdo, hablo lento, o tengo tal deficiencia para las matemáticas, por ejemplo, pero el modo de mejorar yo mi deficiencia en matemáticas, hablar más rápido y lo que quiera, no es pegándome en la cabeza para perder la memoria, ¿cierto? Es desarrollando mejormente las habilidades que requiero. Del mismo modo en que si tengo una casa que el techo se está lloviendo en la cocina, no boto toda la casa para reparar el techo en la cocina. Si mi problema es el techo en la cocina, yo reparo el techo en la cocina. No tengo por qué botar el living, ¿cierto? Entonces, el modo correcto de hacer reformas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que mejoren la calidad institucional, porque nuestra Constitución no es perfecta, ni mucho menos. Que se mejoren estos caminos es mediante la reforma y no mediante la refundación. No tenemos por qué partir escribiendo una nueva carta entero, si tenemos claro qué es lo que queremos mejorar. Y si no tenemos claro qué es lo que queremos mejorar, entonces, ¿para qué nos estamos metiendo en un proceso constituyente? Mejor no hagamos nada hasta que tengamos ciertas claridades. Eso es lo que... Porque hoy en día se quiere reformar la Constitución, pero la verdad es que nadie sabe qué quiere reformar. Si ustedes le preguntan a cualquier político que dice, quiero cambiar la Constitución, y dice, por favor, dígame las 3 ideas clave que usted quiere, decir, tenemos que discutirlo. No, tengamos claridad. ¿Qué es lo que se está lloviendo en la casa? ¿El techo de la cocina? Reparemos el techo de la cocina. ¿Hay una filtración por la pared del living? Reparemos eso. Pero no tengamos esta idea de que hay problemas, no sabemos cuáles son, votemos en la casa y hagámoslas de nuevo. Eso no se hace en ninguna parte. No tiene lógica. Y además, y esto lo voy a explicar un poco más adelante, este proceso dura 1 año máximo de discusión. Cuando en Islandia, que hizo un proceso constituyente, duraron 8 años. En cualquier país en que han tenido procesos constituyentes en los últimos años se han demorado casi 1 década, porque discutir las reglas fundamentales que rigen nuestra sociedad no es algo menor, no es discutir cuánta plata más le vamos a asignar a tal servicio público, es discutir las bases de la institución, y eso no demora 1 año. Y aquí nos estamos imponiendo que demore 1 año, porque obvio, todos están apurados y la gente se va a impacientar y van a ir a quemar metros de nuevo si no hay una constitución y quién sabe, pero eso no es hacer nada serio. Una constitución que la queremos hacer en 1 año es estar para la chacota. Esa es la verdad de las cosas. Una constitución hecha a la chacota. Entonces, esa es la cuestión fundamental de por qué rechazar la constitución. Nosotros tenemos una constitución real y las constituciones escritas que hemos tenido han respetado esa constitución real. Una constitución real que protege los derechos del ciudadano, que incluso ha sido innovadora en muchos aspectos que hoy en día son moda en el mundo, como que los representantes juran ante sus bases ciudadanas, y en fin, un montón de otras razones. Entonces luego, otro set de razones de por qué rechazar, porque mucho se habla de la ilegitimidad de origen, ¿cierto? De que la Constitución fue hecha en tiempo de dictadura y todo lo demás, etc. Bueno, si nosotros tenemos en perspectiva que nuestra Constitución real ha durado casi 500 años y que todas las constituciones escritas que hemos tenido desde 1833 lo que hacen es respetar esta Constitución y que la Constitución de 1980 no es más que la misma del 25 con algunas modificaciones, el argumento de que fue hecha en tiempos de Pinochet es absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante porque la del 25 decía casi lo mismo. Y si no hubiese dicho casi lo mismo, en cualquier caso, la Constitución de 1980 intenta ser un buen reflejo de nuestra Constitución que lleva casi 500 años de historia. Entonces, el argumento del origen de que fue hecha en dictadura o en el gobierno militar, la etiqueta que uno prefiera, es un argumento que cae ante el peso gigantesco de 450 años de historia.
Es un argumento que cae solo, que no resiste análisis. Además, esta Constitución, la de 1980, tiene una cifra récord de modificaciones desde que entró en vigor en el año 90, porque la Constitución del 80 se hizo con 10 años plazo en que no iba a regir. O sea, esta Constitución tiene 40 años, pero ha durado 30. Y apenas llegó, antes de que llegara la concertación, que había ganado el plebiscito del no, ¿cierto?, le hizo una serie de modificaciones que la transformó en parte. Desde el 90 hasta el 2005 se le hicieron muchas otras modificaciones. Y en el año 2005 se le hizo el set más grande de modificaciones que podría haber tenido, tanto así que incluso se le cambió la firma, ya no traía la firma de Pinochet, sino que traía la firma de Lagos. Era una constitución tan distinta a como se había pensado en 1980 y como se había votado en 1980, que incluso ameritó que se le cambiara la firma. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, esta constitución, en vez de ser la constitución de Pinochet, es la constitución de Pinochet-Lagos. Porque nunca antes habíamos tenido una constitución que tuviese tantas reformas, más de 200, en lo que va en estos 30 años de vigencia de la constitución. Más de 200 reformas. Y además está la siguiente ironía, que se habla de que esa constitución fue hecha en tiempos violentos, en que no había información y muchas cosas que son verdad. Pero hoy en día, el presidente del Senado dice que si gana el rechazo, vuelve la violencia política a las calles y de una manera peor que la que conocimos el 18 de octubre. Él como comentarista político puede decirlo, pero como presidente del Senado, que es la segunda autoridad más alta de la República de Chile, tiene el deber de callarse eso, porque él tiene el deber de comunicar a la ciudadanía el respeto a las instituciones. Y el presidente del Senado, el senador Quintana, que antes había hablado de la retroexcavadora en tiempos de Bachelet II, está diciendo que si gana el rechazo, se viene todo de nuevo, la segunda autoridad más alta de la República. Entonces, ¿qué nivel de chantaje político es este? Que la segunda autoridad política de la República nos dice que si gana el no, que es una opción absolutamente legítima, incluso si gana por medios legítimos, se viene toda la tracalada de nuevo de violencia política. Entonces, él lo está diciendo, y para abajo todos repiten la misma lógica, y hay gente que está preparándose para en marzo volver con todo, incluso antes de que sea la época plebiscitaria propiamente tal, que el 26 de abril, para darle al proceso constituyente un aire de violencia política como nunca hemos conocido los que hemos vivido nuestra mayor parte de vida después del 90. Nunca antes visto esto. Entonces, el argumento del vicio de origen, a mi entender, es un argumento que se cae solo. Por el gran peso de la historia, por la hipocresía de los que hablan de la violencia política, y porque además esta Constitución ha sufrido tantas reformas que fácilmente podemos decir que es casi distinta a la del 80. Esas son todas las verdades. Tercer set de argumentos. La cuestión social. ¿Por qué estalló esto? ¿Por qué hubo el estallido social, como se le llama? ¿Por cuántos pesos subió el pasaje? 30 pesos, ¿cierto? Pero dicen inmediatamente, no, es que no era solo eso, era las pensiones, la salud, ¿cierto? La fila eterna, todas cosas muy ciertas. Y que a mucha gente le duele, ¿cierto? Que la atención en un consultorio sea de 5 horas para que llegando recién a la enfermera la traten peor que a un perro callejero y que después llegando el doctor uno ya ni sabe cómo lo van a tratar, ¿cierto? Es doloroso, ¿cierto? Hay muchas cosas que debemos mejorar en prestación de servicios, pero la cuestión es la Constitución el instrumento que tenemos que cambiar o incluso reformar para que mejoren las cosas que la gente está pidiendo que se mejoren? Las prestaciones sociales o los derechos sociales hoy en día están perfectamente incluidos en lo que es la Constitución. Hay una larga lista en el artículo 19 de todos los derechos sociales
y no solamente sociales, sino que todos los derechos fundamentales que tiene un habitante de la República, por el hecho de estar habitando en la República. Y además de eso, si no fuera poco, nosotros hemos suscrito la misma cantidad de derechos a nivel de tratados internacionales que todos los países que nosotros queremos emular. Entonces, nuestra deficiencia en servicios públicos no es porque nosotros tengamos una deficiencia jurídica de que falta decir que se debe cubrir esto y esto otro, sino que es una deficiencia de gestión. Las platas no se administran bien, la gente no trata bien, se pierde en plata entre medio, qué sé yo, muchos casos de corrupción, todos muy condenables, pero no es algo que se arregla cambiando la Constitución, ni siquiera reformándola, porque la Constitución tal cual como está ahora cubre todos los derechos que nosotros queremos que se cubran. Cubre salud, cubre educación, cubre pensiones, etc. Las cosas que hay que cambiar son a nivel legal, a nivel reglamentario, pero no a nivel constitucional. Hay una sola cosa que la gente que quiere, por sobre todo, cambiar la Constitución, tiene derecho a decir que la Constitución actual no permite hacer. Solamente dos cosas, que si quisieran hacerlas, no podrían, porque todo lo demás que quisieran hacer, teniendo mayoría en el Parlamento y teniendo la voluntad política de hacerlo, lo podrían hacer. Solamente dos cosas, quitar a los privados de la educación y quitar a los privados de la salud. Absolutamente nada más de todo lo que han querido hacer en estos 30 años está prohibido por la Constitución. Si ellos quieren que la ciudadanía tenga una salud de lujo pública, pueden hacerlo. Lo único que no pueden hacer es hacer que la clínica alemana desaparezca. La clínica alemana o cualquier clínica privada tiene una protección constitucional para no ser eliminada. Así también un colegio privado. Eso es lo que la Constitución no le permite a los políticos hacer. Pero sí les permite que ellos legislen y gestionen para que nosotros tengamos a nivel de servicio público la mejor salud que queramos, la mejor educación que tengamos, las mejores pensiones que tengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha dicho de que la Constitución no nos permite hacer esto o esto otro es una total y verdadera excusa, nada más, excusa. De quienes, habiendo estado muchos años, incluso con mayoría parlamentaria, hoy día dicen, no, es que yo quería hacerlo, pero la Constitución no me dejó. No, ustedes no se crean esa mentira. Casi todo lo que quisieron hacer lo pudieron haber hecho y no lo hicieron. Esa es la verdad de las cosas. No lo hicieron, excusa. Además está lo siguiente. Teóricamente, nosotros podríamos tener gente discutiendo una constitución y gente resolviendo los problemas sociales. Pero la cuestión es esta. Si nosotros elegimos una convención en donde va a llegar gente aparecida, que no son los políticos de primera línea, ¿cierto? Hablar de constitución. Nosotros tenemos un Congreso lleno de gente que son políticos de primera línea, porque están en el Congreso. Gente que ha estudiado los temas constitucionales durante décadas. La pregunta es, ¿ustedes creen que ellos no van a estar pendientes de lo que pasa en la discusión constitucional? ¿Ustedes no creen que todos los políticos en el país no van a estar pendientes de lo que pasa en la discusión constitucional? ¿Que es la discusión política más importante que hemos tenido en décadas? No. Todos van a querer meter la cuchara. Todos vamos a querer meter la cuchara en los temas constitucionales. En primer lugar, porque es nuestro deber como ciudadanos. En segundo lugar, porque para los que somos políticos no es bastante entretenido hablar de la Constitución. ¿Qué es más importante que eso? Entonces, la verdad de las cosas es que aunque teóricamente podríamos tener gente discutiendo esto y gente discutiendo esto otro, todos vamos a estar hablando de Constitución durante 2 años, porque el proceso de discusión dura 1 año, pero entre el plebiscito y entre que llega a vigencia pueden pasar perfectamente 2 años y medio. 2 años y medio en donde la gente no va a estar preocupada de mejorar la salud, de mejorar las pensiones, de mejorar la educación, de mejorar el transporte público. ¿Por qué? Porque todos tenemos, sobre todo los que somos más monofocales, ¿cierto? Vamos a tener la mente pensando en la nueva Constitución. 2 años y medio perdidos en reformas sociales. Esa me puedo estar equivocando, porque esto no es un argumento científico, matemático del cómo va a ser la cosa. Es una intuición, más o menos bien fundada, de que así va a ser. Vamos a estar 2 años y medio con un solo tema en el tapete, que es la Constitución. No en mejorar
lo que todos queremos que se mejore. Y por último, si nosotros empezamos a hacer una declaración de buena voluntad en la Constitución, igual que la tiene la Constitución venezolana, si uno no conociera el mundo, si uno no viera las noticias, y solo supiera qué es Venezuela leyendo la Constitución venezolana, uno pensaría que es el país más rico del mundo. Porque si la ley dice el gobierno garantiza una educación estrella, una salud estrella, todo estrella, ¿cierto? Pero ¿qué vemos que ocurre en Venezuela? Que el salario mínimo es de $3. De que para comprar un pollo hay que ahorrar como 5 meses. Para comprar un pollo para un almuerzo. Ahorrar 5 meses. Entonces, no estoy diciendo que esto va a pasar en Chile. Pero lo que estoy diciendo es que si nosotros nos ponemos creativos, diciendo nosotros no queremos, vamos a tener una mejor salud, una mejor educación, una mejor pensión, etcétera, van a pasar 2, 3 años, vamos a ver que la Constitución no hizo magia, no mejoró nada, porque siguen siendo los mismos administradores, los mismos que saben nada de gestión, van a seguir administrando. Y vamos a estar viendo de que la Constitución nos generó sobreexpectativa. ¿Y qué va a pasar? Vamos a decir, cambiamos la Constitución para que fuera mejor esto, y vimos que no resultó. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Va a decir, es que en verdad la Constitución fue un jugo, nunca debíamos meternos en este proceso? No. Van a decir lo mismo que decían en Europa en 1848 y que notaba Andrés Bello. Van a decir, necesitamos una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque esta no nos está sirviendo. Si esta la hicimos para tener mejor salud, no tenemos mejor salud, hagamos ahora otra Constitución que nos dé mejor salud. Va a llegar otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Eso es una dinámica que existe de hace siglos atrás con esta Constitución escrita. No estoy inventando. Esto pasa siempre. Chávez hizo una Constitución. Y Maduro, cuando llegó al poder, se dio cuenta de que estaba quedando la embarrada. ¿Y qué hizo? Inició un nuevo proceso constituyente para patear el asunto de que tenía la embarrada, ¿cierto? Hizo un proceso constituyente con baile, no sé si vieron los videos inaugurales, él bailando con las viejitas, todo muy hermoso, para crear la expectativa. Pero después, cuando sale esa Constitución, ¿qué ve el venezolano? Que su salario mínimo es de $3. Eso es lo que están. Entonces, no son inventos lo que me está contando. Ha pasado siglos atrás, sigue pasando hasta el día de hoy en otras latitudes del continente. Entonces, todo lo que he dicho son razones del por qué rechazar. Porque hoy en día, seamos francos, la campaña del rechazo se centra solamente en que hay violencia. Es un error centrarse en eso, pese a que el argumento es real. En un nivel de violencia como el que vivimos y de chantaje. Es decir, no pudimos hacer una prueba universitaria, vamos a hacer una tercera fecha para la PSU y creemos que el plebiscito del 26 de abril va a ser pacífico. Yo apuesto 90% a que funa, como funaron la PSU. Según yo hay un 10% de probabilidad de que salga todo perfecto, pero hay una gran probabilidad de que se roben una caja en no sé qué parte, de que hagan una funa en un lugar en donde aquí votan puros fachos, vamos a funar este lugar. Yo creo que va a pasar eso. En fin. Pero también están estas razones fundamentales que yo les comentaba, ¿cierto? Nuestra tradición constitucional nos impulsa a decir rechazo. Porque hoy en día los ánimos están para votar por la basura 200 años de éxito institucional. Por más que tengamos una vida no muy perfecta, ¿cierto? De que la micro se demora en pasar y todo lo demás, institucionalmente hablando han sido 200 años de éxito. Además está el argumento de la violencia, ¿cierto? Además está el argumento de que los problemas sociales no se resuelven cambiando la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y en este cuarto capítulo del ¿por qué rechazar? Quiero tomar 2 ideas que se hablan en la campaña del apruebo. La campaña de que una Constitución debe ser la casa de todos, donde todos quepamos, o en donde todos encontremos cabida. Y además la idea de que necesitamos un nuevo pacto social porque el del 80 nos tiene agotados, ¿no? En primer lugar,
Chile es un país de infinitas multitudes. No somos un país homogéneo en donde todos tenemos los mismos intereses. Aarón, ¿qué es lo que más te interesa a ti? Lo que más te interesa como, no sé, ¿qué quieres ser cuando grande? El ejército. Ya. ¿Cuáles son tus principales intereses artísticos? Música. Aquí tenemos a alguien que quiere ir al ejército y que le gusta la música. ¿Cuáles son tus principales intereses? Artístico. O cultural. No sé, ¿te gusta leer algo? ¿O te gusta algún deporte? Música también. ¿Qué música? ¿Qué tipo? ¿Sí? No sé, Metal. ¿Y a ti, Aaron? Reggaetón. Espero que cristiano. Ya. Aquí tenemos dos jóvenes que uno podría decir, oye, pero si son de la misma edad, son el mismo tramo etario. Pero si uno empieza a investigar, si uno empieza a conocer qué es lo que quieren las personas, incluso dos jóvenes del mismo sexo, de la misma generación, pueden tener intereses distintos. A uno le gusta el metal, a otro le gusta el reggaetón, hay que corregir eso. A uno le gusta el ejército, a otro le gustará por inventar la ingeniería. Y estamos hablando de dos jóvenes en el mismo tramo etario. Pongamos de acuerdo a este joven con una persona de un sexo distinto, de una generación distinta, de un origen socioeconómico distinto. Vamos poniendo todas las cosas en las que uno puede tener opinión. No vamos a encontrar nunca un punto de encuentro en dos personas. ¿Creemos que podemos tener un punto de encuentro entre 19 millones de personas? Si nuestra constitución debe ser la casa en la que todos cabemos, un texto con el que todos nos sentimos representados, debe ser una constitución de dos palabras. Porque a la tercera ya vamos a tener discrepancia. Entonces, la Constitución no es esta cosa en donde todos nos sentimos representados. La Constitución no debe ser este papel por el cual nosotros nos creamos el vínculo social. Ningún pueblo nació con una Constitución escrita. O si no, la historia de los pueblos habría nacido con la Constitución norteamericana. ¿Cómo nacen los pueblos? Con lazos sociales reales, verdaderos. Porque dicen, no, necesitamos una constitución porque nuestros lazos sociales están desgastados. Oye, pero ¿tú crees que una constitución va a hacer que este compadre sea mejor amigo de este otro, que el vecino le conozca el nombre a los vecinos de la cuadra? Eso no va a pasar. Los lazos sociales no se recomponen escribiendo un libro con el que además nos vamos a estar peleando 2 años. Los lazos sociales no se recomponen así. La casa común, esta sociedad que en un mundo tan globalizado, que permite el desarrollo de tantos intereses, no es una constitución la solución para generar este espacio de pluralidad, de multitud de pensamientos. No es el espacio, la constitución. Porque si ese fuese el espacio, nuestra constitución debería tener 2 palabras porque a la tercera nos peleamos. Esa es la verdad. Entonces, la constitución no debe ser la casa común que nos representa a todos, sino que debe ser lo que es. La colección de normas que regulan y distribuyen el poder político. No tiene que ser una descripción de cómo somos como nación, porque la Constitución debería ser un estudio sociológico, antropológico de 5.000 páginas de cómo somos como nación. No debe ser una descripción de cómo es Chile como pueblo chileno, sino que debe ser una descripción de cómo se comporta el Estado chileno. Eso. No debe ser una casa común. Eso es una falacia de los que están por la prueba. La segunda, el nuevo pacto social. Además, ningún pueblo en la historia del mundo ha nacido con un contrato en el que dicen, ya miren, nosotros no hablamos un mismo idioma, no tenemos las mismas creencias, ni nada, pero acá firmemos un contrato en el que nos convirtamos en pueblo. Nunca ha sido así. Los pueblos nacen de tribus que tienen lazos sanguíneos, las tribus nacen de clanes, los clanes nacen de familias. Históricamente no existen los pactos sociales.
Los pactos sociales son una explicación hipotética y real de cómo funcionan los pueblos. Y el pacto social a lo que se refiere es a los derechos y obligaciones que tenemos como miembros de una comunidad histórica en el desarrollo de nuestra vida material y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el pacto social que vivimos hoy se debe entender como una hipótesis del por qué tenemos nosotros derechos en nuestra comunidad política y por qué tenemos deberes de preservar la misma comunidad política. Y a ese respecto, un pensador británico que murió hace muy poquito, el 12 de enero, un eminente filósofo, dijo lo siguiente: hablar de pacto social para cambiar constitución y todo lo demás es una ridiculez porque la mayoría de las personas que son miembros del pacto social o ya murieron o todavía no nacen. Porque es un pacto intergeneracional de un pueblo. En nuestro pacto social está Pedro Valdivia, está Lautaro. En nuestro pacto social está gente que va a nacer en 200 años más. La mayoría de la gente que compone el pacto social, si es que existe un pacto social, no existe actualmente hoy físicamente, porque o ya murieron o todavía no nacen. Y nosotros nos creemos con el derecho de refundar el pacto social. Si nosotros vamos a hablar de pacto social, nuestro primer deber es conservarlo que ya hay, mejorar lo que hace falta por mejorar. Pero por sobre todo es una invitación a conservar muchas cosas. Entonces, hablar de pacto social para querer refundar, no, Chile necesita un nuevo pacto social, es no entender lo que es un pacto social. Es no entender lo que es un pacto social. Es creer que los pueblos nacen con la mera voluntad de las partes, lo que es una irrealidad total. Entonces, esas son dos falacias del apruebo que yo creo que era necesario también mencionar a este respecto. Entonces hablamos de las razones de por qué rechazar y también falacias que hay en el apruebo. La casa común, una falacia. El pacto social lo usan falazmente. Contenidos constitucionales para hoy, para el actual proceso constituyente. ¿De qué deberíamos estar discutiendo? Lo primero y más importante es hablar de la presidencia y del gobierno. Hoy en día hemos visto que la presidencia está coja porque sin mayoría en el Congreso no puede hacer nada. Hoy día vemos a Piñera que entre que no quiere hacer nada y no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, pero por sobre todo, si él quiere hacer algo que hace la oposición, se lo trunca. Tengo tal idea para mejorar las pensiones, ¿qué hacer? ¡Ta! El transporte, ¡ta! Todo cae. La Constitución, porque la oposición está obstusa a cooperar con la primera magistratura de la República, que es el presidente. Entonces, algunas anotaciones también históricas. El cargo de presidente es un cargo que existe desde 1565, con tres funciones: el de gobernador, el de capitán general y el de presidente. Estas tres funciones tienen distintas razones de ser. El cargo de presidente hablaba de una función judicial que tenía. El cargo de gobernador, la función administrativa, que hoy día es la más importante probablemente, y la de capitán general hablaba de la función militar. Hoy en día el presidente de la República sigue siendo el jefe de gobierno, sigue teniendo importantes cargos, vital importancia en el nombramiento de cargos judiciales, y además es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Eso desde 1575 hasta el día de hoy sigue siendo igual. A partir de 1810, con la independencia, ocurre lo siguiente, que es que el rey tenía otras facultades propias del rey, privativas del rey, pero cuando nos independizamos rebotaron. Ya no tenemos rey, ¿qué hacemos? Con las funciones que eran del rey. Las funciones del rey rebotan en el presidente de la República y se añaden dos funciones más: la función diplomática de la jefatura del Estado y la función religiosa del patronato regio, que era la facultad de, primero, administrar el diezmo, segundo, de nombrar o de presentar los cargos eclesiásticos de obispo y de presbítero. Esas cosas las podía hacer el presidente de la República. Entonces, el cargo de presidente de la República en Chile
particularmente en Chile, no tanto así en otros países latinoamericanos, está elevado a un rango monárquico. De hecho, Portales hablaba del rey sin corona para referirse al presidente de Chile. Nuestro presidente ha sido históricamente muy poderoso porque tenía las funciones ya que le correspondían como presidente colonial, y además al presidente republicano se le sumaron las funciones que tenía el rey. Y esto es muy importante de pensar porque hoy en día todos quieren pitearse la figura del presidente, quieren quitarle poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede sonar inteligente si lo que queremos es un Estado más chico. Si me preguntan mis preferencias políticas personales, a mí me gustan los estados chicos, que hacen pocas cosas. Pero la gran mayoría de la gente en Chile hoy día quiere un Estado grande, un Estado realizador, un Estado que me dé salud, que me dé educación, que me dé pensión, que me dé bienestar en general. Y si la mayoría de Chile quiere eso, lo que menos les conviene es restar la autoridad al presidente. Porque si una persona con 20 ministros no se ponen de acuerdo de cómo mejorar el país, 155 diputados, muchísimo menos, ¿cierto? Entonces, si queremos un Estado realizador, necesitamos que la figura del presidente siga siendo una figura gravitante. Si le restamos poderes, nos vamos a frustrar porque la gente va a querer mejores cosas y no va a tener mejores cosas porque no hay nadie que esté mandando para que se ejecuten. Vamos a tener gente discutiendo temas muy interesantes, pero no vamos a tener más hospitales quitándole facultades al presidente. No vamos a tener más escuelas. Nadie se va a encargar de construirlo. Aquí iba a dar un ejemplo, pero creo que no viene el caso, de cómo en el artículo 32 de la actual Constitución se muestran las atribuciones del presidente y cada uno puede ir, voy a dar solamente un ejemplo tomando unas cuantas, pero cada uno puede ir viendo cuáles de estas funciones acumulativas son. Supónganse, concurrir a la formación de leyes con arreglo a la Constitución, sancionarla y promulgarlas, eso es una función que deriva, es una función legislativa que deriva del rebote del rey. El rey es el que promulga leyes. El número 3, función administrativa, como gobernador. Asimismo el 6. El número 8, designar a los embajadores y ministros diplomáticos. Eso es función diplomática que era del rey que rebota en el presidente de la República con la independencia, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Estas son las potestades que actualmente tiene el presidente Piñera. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales, la función judicial que tenía él como presidente de la audiencia. Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás funcionarios judiciales, lo mismo. Aquí algo muy importante, el número 14, otorgar indultos particulares. A eso se le llama la administración de gracia. Que eso es lo más característico de los rebotes que tiene de la autoridad real, porque un gobernador no podía meterse en los asuntos de los jueces, y si los jueces condenaban a alguien, nada que hacer. El rey era el único que podía otorgar el perdón. Es decir, ¿saben qué? Esta persona fue condenada, lo más probable es que sea cierto que hizo por lo que se le condena, pero le otorgó el perdón. Eso solamente lo podía hacer el rey. Y cuando nos independizamos, el indulto pasa, que es la versión moderna del perdón real, el indulto queda ahí. Y está hoy en día en el numeral 14 del artículo 32 de la Constitución, para que vean cómo son las continuidades en nuestro ordenamiento constitucional. Y así podríamos seguir, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Luego, porque, seamos francos, la Constitución regula y distribuye el poder político, pero la razón por la cual se nos emplazó a hablar de Constitución no es por eso. La gente no salió a la calle, ¿cierto? Cuando hubo 1,5 millones de personas marchando, no pedían nueva Constitución, pedían mejores salud, pensiones, etc. Y así todo, cuando todo esto se tradujo a que cambiemos la Constitución, la gente no estaba pensando en cambiar la Constitución porque dijera, no, es que el Parlamento necesita tales atribuciones que ahora son del presidente. No, la gente no tiene idea. Ni uno tiene idea. Yo de repente no sé me confundo de repente cuáles son entre el Congreso y el presidente, etc. Entonces, la realidad de las cosas es que esta nueva Constitución se quiere plantear para discutir otros temas relativos a derechos fundamentales. El derecho a la propiedad. Dicen hoy que está hiperprotegido por la Constitución y que hay que, morigerarlo.
para poder quitarle más a los que tienen más y darle menos a los que darle más. Esa es una de las razones por la cual se está pidiendo cambiar la Constitución. El derecho a propiedad. Lo que hemos visto es que todas las constituciones que se cambian para cambiar el derecho a propiedad, la venezolana, las dos venezolanas, hemos visto que terminan generando todo lo contrario de lo que querían, que es que los pobres quedan muchísimo peor que en su condición anterior. Porque en Venezuela, hace 25 años, un pobre tenía para comer. Hoy en día no, vemos que para comprar un pollo tiene que ahorrar 5 meses. El derecho a la vida, yo creo que esto es particularmente importante porque, por sobre todo, seamos francos, va a quedar muy en tela de juicio y probablemente no se reconozca el derecho a la vida del que está por nacer, que sí está en nuestra actual Constitución. Porque para hacerlo necesitaríamos un quórum de 2/3, que probablemente no vamos a tener, porque hoy en día la gente que quiere proteger la vida del que está por nacer no es superior a 2/3, tristemente, no es superior a 2/3. Por otro lado, las personas que quieran que se consagre el aborto tampoco van a poder porque tampoco son 2/3. Pero vamos a estar en un limbo en el que no hay ni reconocimiento a la vida del que está por nacer, ni reconocimiento a los que se le llaman los derechos reproductivos, etc. Bueno, derechos sociales en general, de eso se nos pide hablar, ¿cierto? Derecho a la salud, derecho a la pensión, derecho a la vivienda, derecho al ingreso mínimo, derecho a no sé cuántas cosas. Lo mismo que en los comentarios que ya hemos realizado. Pueden quedar muy bonitamente expresados. De hecho, hoy en día están bonitamente expresados, pero ¿vale la pena hablar de eso si no hay crecimiento económico con el cual financiar esos derechos sociales? No sé. Estos están puestos como los principales temas para la Constitución, pero no son ni siquiera temas constitucionales, son temas de política pública, de gestión. Recursos estratégicos. Hoy en día hay crisis hídrica, hoy en día, no sé, algunos dicen que estamos desaprovechando el litio. Esas discusiones se pueden dar. Yo sinceramente soy ignorante en esos temas y no voy a meter la cuchara, sobre todo porque me están grabando. Entonces, pero son discusiones que tal vez sí valen más la pena ver qué hacemos con el agua. Si es que acaso vale la pena y si vale la pena el cómo hacerlo, de incluir todas las discusiones medioambientales en el proceso constituyente. Las discusiones sobre los recursos estratégicos para el desarrollo nacional, no sé, ¿estatizamos el litio o lo dejamos en su reglamentación actual? Yo creo que todas esas son discusiones que se pueden dar. Tal vez no son tan constitucionales, pero bueno, aprovechemos el impulso, ¿no? Quórums calificados. Cuando se empezó a hablar más fuertemente de cambiar la Constitución en 2011, con esto, ¿cierto?, de lo universitario y Fernando Atria y todo lo demás, se hablaba de las trampas constitucionales, que eran dos, el binominal y los quórums supramayoritarios. El binominal ya se eliminó, que era que en todos los distritos se escogían 2 personas y eso casi siempre hacía que saliera alguien de la alianza, ¿cierto?, o de la derecha, y alguien de la concertación o de la izquierda, por decirlo a grandes rasgos. Entonces había empate. Y para colmo, dicen ellos, casi todas las leyes importantes no se hacían con 50% más uno. Entonces, incluso si teníamos una mayoría, no sé, del 55%, que era muy difícil lograr, porque en casi todos los distritos había empate, aún así, las leyes más importantes no las podíamos cambiar porque nos pedían 4/7, 3/5 o 2/3, y eso es imposible. Entonces, lo que queda para eliminar estas trampas constitucionales, como le llaman estas personas, son los quórums supramayoritarios, que están en la Constitución, respecto de cómo se reforman las leyes más importantes. Lo que sí yo creo es que, si bien esas son trampas, a diferencia de estas personas que dicen, qué mal, son trampas, yo digo, qué bien, son trampas, y benditas trampas, porque son trampas para el ejercicio del poder político. Y si yo le pongo a los diputados, a los parlamentarios en general, reglas respecto del cómo ellos tienen que elaborar leyes y que no pueden hacer lo que se les da la gana con una mayoría circunstancial, eso es mejor para mí como ciudadano. El que tengan estas trampas
Entonces, lo que yo creo es que los quórums supramayoritarios los tenemos que defender. Incluso, la actual Constitución se va a hacer con 2/3, ¿cierto? Con 2/3 de apruebo para todas las materias. Todo lo que queramos zanjar en la nueva Constitución, si se hace, va a ser de 2/3. Entonces, póngase usted en la siguiente lógica. Si nosotros vamos a entrar en un proceso, todos los ciudadanos, de 2 años, para hablar de la Constitución y todo lo que queramos hacer, lo tenemos que hacer con 2/3, después no sacamos nada con tener todo eso si todas las leyes posteriores se van a hacer con 50% más 1. Eso es decir, a los diputados que tienen mucho más poder para cambiar contenidos constitucionales con mucha menos exigencia que la que nosotros nos pusimos a nosotros como ciudadanos para crearla. Entonces imagínense, por colocar un solo ejemplo, existe la Contraloría General de la República. A grandes rasgos sirve para controlar la gestión, para decir, no, mire, el gobierno esta plata la gastó mal, que dé cuenta, o esta normativa no es legal, que dé cuenta, etc. Todas esas cosas están reguladas en primer lugar en la Constitución, pero a grandes rasgos, y después existe una ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, que esa tiene un quórum calificado. Para cambiarla se requieren muchos votos. Entonces imaginémonos que ahora nos piteamos en los quórum calificados. ¿Qué va a pasar? Que si los diputados ven que existe la posibilidad de cambiarla con el 50% más 1 y actualmente su facción está en el gobierno, sencillo, pues. Decimos, le quitamos con el 50% más 1 toda la atribución a la Contraloría para que no nos moleste por 4 años. Y si seguimos después, fantástico, lo dejamos así. Y si después viene otro gobierno, les cambiamos la ley cuando nosotros nos vayamos saliendo para que Contraloría los mosquee a ellos. Eso podría pasar si no tenemos quórum calificado. Entonces yo creo que un contenido importante es que nosotros defendamos que las leyes de bajada, es decir, las leyes que regulan materias constitucionales, porque la Constitución no puede ser un libro gigantesco, muchas cosas dice, se creará tal órgano y una ley regulará las especificidades de este órgano. Esas son las leyes de bajada. Nosotros creemos que debemos defender que esas leyes de bajada tengan los mismos quórums que tiene la Constitución, pues si no, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a meter a una Constitución con altos quórums si sus leyes de bajada las pueden reformar como quieran? No tiene sentido. Finalmente, autonomía de órganos constitucionales especiales. ¿A qué me refiero con esto? Y con esto ya vamos terminando. A 2 cosas. Está, por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central lo que hace es, en términos muy coloquiales, imprimir el billete, ¿cierto? Son los únicos que pueden imprimir billete en Chile. Pero más allá de eso, de ver cuál es el circulante que va a estar en la economía, lo que hacen es también ser los que controlan el equilibrio macroeconómico para que no haya inflación, etcétera, y se ponen una meta del 3% de inflación. Ellos son los que ven eso. Son un órgano mayormente técnico. Son economistas que muy pocas veces están pensando en qué le conviene al gobierno. Su forma de nominación propende a que sean independientes. Pero la mayoría de los bancos centrales nacieron a la vida en el mundo como órganos dependientes del gobierno para generar todo el billete que necesita el gobierno. Entonces, cuando los gobiernos querían hacer algo y no tenían la plata, presidente del Banco Central, imprímame billetes. ¿Qué es lo que ocurre eso? Que cuando se imprimen más billetes en la economía y hay más circulante, resulta que mágicamente no existen más bienes, no existen más pollos porque haya más billetes. Entonces, el mismo pollo que antes costaba 1.000, como ahora es tan fácil comprarlo con 1.000 pesos, porque existe muchísimo billete, ahora yo tengo, como dueño del pollo, tengo que subirle la plata, porque ahora esos 1.000 pesos no me sirven como me servían ayer. Entonces le coloco 1.200. El otro día veo que la cosa sigue igual, 1.400, 1.500, etc. Es lo que conocemos como inflación. Los que son más mayores recordarán la época inflacionaria que se vivieron en Chile, ¿cierto? Sobre todo en la época del 70 con Allende y también durante los primeros años del régimen de Pinochet, en que hubo una época en que nos acostamos con el pan valiendo, por inventar, 100 pesos y nos levantamos y el pan valía 130. En Venezuela la cuestión es muchísimo peor, se acuestan con el pan valiendo X y al despertarse vale 5X, vale 5 veces más. Entonces,
En Chile, ¿cómo se logra que exista un banco central que propende el equilibrio económico haciendo que éste sea autónomo, independiente? Que el gobierno le diga, me falta plata, y el Banco Central le diga, bueno, consíguela de algún modo, pero nosotros no le vamos a imprimir billetes. Eso lo hace nuestro Banco Central. Un Banco Central, ejemplo mundial. Muchos países imitaron la autonomía después de que a nosotros se nos ocurrió, la autonomía del Banco Central. También la autonomía del Ministerio Público, que son los encargados de perseguir los crímenes, lo que se entiende más comúnmente como fiscalía. Si fiscalía fuese encargada del gobierno, el gobierno perseguiría lo que le interesa, dejaría sin perseguir lo que no le interesa. Entonces, si el alcalde de San Ramón, ¿cierto?, es un narcotraficante o amigo de narcotraficante, y el alcalde de Cerro Navia tiene unos chanchullos con las basuras, y estoy dando un ejemplo de izquierda y de derecha, ¿cierto? Si el gobierno es de izquierda, va a dejar indemne al de los narcos, y si el gobierno es de derecha, probablemente va a querer también dejar indemne al de las basuras. ¿Por qué? Porque son mi amigo, que lata va a perseguir a mi amigo. Eso pasaría si Fiscalía fuese independiente, o sea, si fuese dependiente del gobierno. Por eso es tan importante que siga siendo como es ahora, porque si es independiente puede perseguirlos a todos con el mismo celo que persigue a uno y persigue a otro. Entonces, lo que ocurre aquí es que mucha gente, sobre todo entre los que quieren el apruebo, los que están por el lado más progresista, quieren quitarle la autonomía al Banco Central, pero no quieren quitarle la autonomía a Fiscalía, porque ellos sí creen que Fiscalía debe ser independiente. Lo que yo creo es que ambas deben ser independientes. Incluso se puede usar como la monedita de cambio, es decir, ¿quieres la independencia? O sea, ¿quieres la independencia de Fiscalía? Ok, reconóceme la independencia del Banco Central. Porque si me quieres lesear con el Banco Central, yo te leseo con Fiscalía. Esa es una estrategia que yo haría, una estrategia, digamos, políticamente un poco de chantaje, pero ya que estamos en esta, ¿cierto? De decir, la independencia es importante para ambos órganos, y hay otros más, por supuesto, no voy a entrar a discutirlos todos, pero es para mostrar lo importante que es que estos órganos que están en la Constitución, en caso de que cambiemos a una nueva, sigan teniendo la característica de autonomía. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, en resumen, proteger quórums, proteger la propiedad privada, proteger los órganos constitucionales independientes y proteger la autoridad del gobierno. Yo creo que esas son cosas muy importantes si queremos lograr los fines sociales que nos hemos propuesto, que es mejorar salud, mejorar pensión, mejorar educación. Ahora, no sé cómo estamos con el tiempo, probablemente me extendí con todo lo anterior, pero esto lo vamos a pasar muy rápido porque eso es el proceso constituyente propiamente tal, que se viene en los próximos meses. En primer lugar, plebiscito de entrada el 26 de abril, ¿ya? Ese es voluntario. Si usted no va a votar, no pasa nada. Como en los últimos 10 años que ha habido, ¿cierto?, de voto voluntario, si usted no va a votar, nadie lo multa. 26 de abril, entonces, primer plebiscito de entrada voluntario. ¿Qué se pregunta? Va a haber dos cédulas. Una, preguntando si quiere aprobar o rechazar la idea de una nueva constitución. Y adicionalmente le pasan una segunda papeleta en la cual usted decide si, en caso de que gane el apruebo, esta debe ser formada por una convención mixta o una convención simple. Pregunta: si usted quiere votar rechazo, ¿puede votar por convención mixta o simple? ¿Sí? ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Se puede? ¿Tengo yo derechos? Si yo ya me estoy negando, ¿cierto?, a cambiarla, ¿tengo derecho a escoger cómo se cambia? ¿No tengo derecho? Hay opinión dividida desde la perspectiva del sentido común. Algunos dicen, oye, no, pues si te estáis negando, o sea, si no quieres ir a ver una película al cine, no puedes decir qué película vamos a ir a ver, ¿cierto? Pero no. Tenemos derecho, todas las personas que queramos votar rechazo, tenemos derecho a votar, porque de hecho son dos papeletas distintas. Cuando las metamos en la caja se revuelven y nadie va a saber si alguien que votó rechazo votó por convención mixta, etc. Son dos papeletas. En una usted vota si quiere aceptar o rechazar, y en otra usted vota si quiere convención mixta o convención simple. Mi recomendación es que ejerza su derecho a votar en las dos. Si no quiere votar en una, da lo mismo, pero
mi recomendación es que voten en las dos. ¿Bien? Enseguida paso a explicar en qué consiste comisión mixta y simple para también sacarlos de esas dudas. Ya, va a haber una franja durante los 30 días previos a la elección de 30 minutos en que va a ser igualitaria, 15 y 15. Y va a ser en la mañana y en la tarde. Va a ser a la hora de las teleseries, como a las 2. Va a haber, o al mediodía creo, va a interrumpir los matinales creo. Y después a la hora de los noticieros centrales. Esos van a ser el horario en que se va a emitir la campaña. La elección de miembros, en caso de... Todo lo que viene ahora es en caso de que gane el apruebo. Si gana el rechazo, quedamos como estamos. Pero ahora, suponiendo que gane el apruebo, la elección de miembros a la Asamblea Constituyente va a ser el 25 de octubre, junto con todas las otras elecciones ordinarias de concejales, alcaldes, gobernadores y algo más. Es una mega elección. Ese día usted se va a sentir muy importante porque va a escoger como 5 autoridades de una. ¿Ya? Una mega elección el día 25 de octubre si es que gana el apruebo. ¿Qué pasa con las personas que tienen cargos de distinta naturaleza? Aquí se distinguen 4 posibilidades. Primero, las personas que son autoridades públicas, autoridades políticas. Segundo, las personas que son representantes gremiales y sindicales. Tercero, las personas que son funcionarios públicos, ya no una autoridad, ya no un ministro, sino que la persona que lo atiende en el consultorio, ¿cierto? Y cuarto, cualquier otro ciudadano de pie. En el caso de las autoridades públicas, al momento de inscribirse, cesan automáticamente su cargo, como si hubiesen renunciado. Los cargos, las personas que son presidentes de sindicato, de gremio, no sé, colegio de abogados o el sindicato número 1 de COPEC, ya, ellos suspenden su actividad sindical. No la renuncian, sino que la suspenden, mientras desde que se inscriben y todo el proceso en que dure, sea que son electos y después todo el proceso constituyente, su posición queda suspendida. En el caso de los funcionarios, se les va a dar permiso sin goce de sueldo para participar. Y en el caso de todos los demás ciudadanos de pie, bueno, no hay ninguna regla que aplicar, porque no hay nada que decir al respecto. Va a haber un sueldo de aproximadamente 3 millones para los convencionales que participen. ¿Ya? Inmediatamente en la primera sesión en que se constituya... ofertón. Claro, imagínate, pues, claro, imagínate a un funcionario que le permiten ausentarse de su pega y además le están pagando 3 millones adicionales. No, fantástico. En fin, automáticamente apenas se instala la convención, sea mixta o simple, se nombra un presidente y una secretaría técnica. La secretaría técnica estaría encargada de asesorar a la convención de todos los aspectos técnicos que requieran. Entonces, si van a hablar de agua, traen expertos de agua. Si van a hablar de defensa, traen expertos en defensa. Si van a hablar de tal cosa, expertos de tal cosa. Esa es la función de la secretaría técnica. Y la norma de aprobación de 2/3, todo lo que apruebe la Constitución debe ser por 2/3, es irreemplazable. Es decir, no se le permite a la convención que cuando se instale diga, ya, ahora 50+1. No. 2/3. No me vienen con juego. Eso es lo que dice la Constitución. Esto, lo que estoy hablando yo, es una ley, la ley de reforma, pero al hacerse ley, todo esto que estoy hablando se incorporó a nuestra actual Constitución en el último capítulo de Reforma y Cambio Constitucional. Antes era solo de reforma, ahora es reforma y cambio. Va a haber exclusividad y exclusión de la función de los constituyentes. ¿Qué significa exclusividad? Que nadie más va a poder hacer lo que ellos están haciendo, con la característica que lo están haciendo, ¿cierto?, de crear una nueva constitución. Y la exclusión significa que ellos no van a poder hacer ninguna otra cosa más. Ellos no se pueden meter en la sentencia que dicten los tribunales, ellos no se pueden meter en las decisiones que toma el presidente en cuanto a gestión de no, este hospital no se crea. Ellos no se pueden meter en la función de los legisladores cuando estén legislando cualquier otra cosa que no sea constitución, etc. Ellos tienen exclusividad y exclusión. La exclusividad los protege a ellos y la exclusión nos protege de ellos. Esa es como en resumen, en lo que consiste.
Además, va a haber una inhabilidad de ejercer cargos públicos por un año terminada la función de convencional. Es decir, a un año no se puede postular a nada. Algunos dicen que esto fue muy poco, otros dicen que no debería por qué estar, pero bueno, se quedó en un año, de que después de eso no pueden participar de ningún cargo público. En todo este proceso, hasta que se apruebe una nueva constitución y entre en vigencia, la vigencia es la de la actual. Si algunos se preguntan, ¿qué pasa en el tiempo intermedio? Todo el tiempo intermedio, la vigencia es la de la actual constitución. ¿Bien? Va a haber una imposibilidad de la arrogación de la soberanía nacional. ¿Qué significa esto? Que la convención constituyente, una vez se instale, no puede arrogarse ya la soberanía porque la soberanía está depositada en el Parlamento. La constituyente no puede decir, ahora vamos a hacer lo que queramos porque nosotros representamos a la nación. Eso pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, está pasando en Venezuela, pero al menos nosotros dijimos, esto no va a pasar aquí. Ahora que respetemos esto y que la convención quiera respetarlo, es otro tramo, porque Artés, que fue un candidato presidencial en 2017, está diciendo que apenas se haga la convencional tenemos que reclamar la soberanía para nosotros. El compadre Mesina también dijo lo mismo, el de No Más FP. Porque hay que ser franco, al menos la ley nos protege de ese chacreo, pero la posibilidad de que el chacreo suceda existe. ¿Ya? Porque en Ecuador también estaba la idea de que no pasara y pasó igual. Con esto no quiero hacer campaña del terror, porque Chile es tan particular que nosotros tenemos una ventana de posibilidades muy alta. En Islandia se hizo un proceso constituyente. Islandia es muy civilizada y por lo tanto era imposible que Islandia se chacreara. Venezuela hizo su proceso constituyente y Venezuela es tan chacreado que era imposible que hiciera algo civilizado. Pero Chile está tan entre medio que nuestra ventana de posibilidades es muy amplia. Entonces, nosotros bien, si tenemos un proceso constituyente, podría parecerse algo islandés, muy civilizado, con gente saludándose en las calles, o bien podríamos terminar en el otro lado. Y con esto no voy a hacer campaña del terror, porque si fuese campaña del terror solamente diría, no, vamos a hacer Venezuela. Yo creo que existe la posibilidad de que vayamos para cualquier camino. Hoy en día en Chile va a haber petrificación de tres cosas. Primero, el carácter republicano. La nueva constitución no nos puede hacer monarquía. Segundo, el carácter democrático, que es que la nueva constitución no puede hacer que los principales órganos de toma de decisiones sean designados, sino que deben ser elegidos por la ciudadanía. Y tercero, las cosas juzgadas y los tratados internacionales, es decir, todo lo que nuestros jueces ya decidieron se queda para los casos particulares en que toman decisiones. Y cuarto, que todo lo que nosotros ya nos comprometimos con la comunidad internacional se queda. Entonces, nosotros con la comunidad internacional hemos firmado un montón de tratados, por ejemplo, el libre comercio. Nosotros somos el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, casi con todos los países. Y si nosotros quisiéramos en la Constitución limitar el libre comercio, no vamos a poder, en teoría. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos obligamos al libre comercio con la mayoría de las naciones del mundo. Lo mismo pasaría en teoría con la propiedad. Nosotros firmamos tratados, convenciones de derechos civiles, políticos, sociales, y si queremos eliminar la propiedad no podríamos porque ya nos comprometimos con la comunidad internacional que vamos a respetar ese derecho. Lo mismo con el derecho a educación. Si quisiéramos eliminarlo, nos vamos a ver impedidos porque ya nos comprometimos con la comunidad internacional a que lo íbamos a garantizar. Y así un montón de otras cosas. Y muchos se preguntan con esta norma, bueno, ¿y para qué vamos a hacer una nueva constitución si estamos tan atados de mano? Bueno, que se lo respondan ellos, que se lo respondan los del apruebo, qué es lo que quieren hacer si ya con todos los tratados internacionales ya estamos en verdad bien comprometidos con casi todo. La discusión debe durar 9 meses desde que se instala la convención. Si no hay una propuesta de constitución lista, se prorroga por 3 meses más y queda en un plazo total de un año, no puede ser superior a un año. Asimismo, están las normas transitorias de que no se puede poner término anticipado a autoridades ya electas, es decir, si la Constitución sale electa por inventar, o sea, sale lista en 2021, el cargo de presidente dura hasta el 2022,
no se le puede colocar término anticipado al cargo de presidente, ni a parlamentarios, ni a jueces, a nadie. Se van a respetar los tiempos en que debían tener hasta el término de sus funciones, a menos que ese cargo se haya eliminado. Ahí obviamente, claro, ahí obviamente la persona expira en su cargo porque el cargo se eliminó, pero si su cargo no se eliminó, se mantiene durante todo ese tiempo. Ya, esto es la otra pregunta que casi todos tienen, que qué significa convención mixta y qué significa convención constituyente. Ayer leí una encuesta que decía que cerca del 50% de la gente cree que convención mixta significa hombre y mujeres. No, nada que ver. Nada que ver. Convención mixta significa que va a estar integrada mitad por parlamentarios y mitad por personas electas directamente para eso. Y la convención simple, yo le digo simple, no se llama simple, entre paréntesis, convención simple, significa que va a estar electa completamente por ciudadanos electos para tal fin. Si gana la mixta, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a pasar con los parlamentarios? Van a cesar en su labor legislativa para preferir la labor constitucional. Eso, o constituyente, mejor dicho. Eso es lo que va a ocurrir. En mi opinión personal, yo creo que lo mejor es una convención mixta porque la convención no va a tener radicada la soberanía sigue estando radicada en el Congreso Nacional. Y si queremos si vamos a cambiar la Constitución, que yo no quiero, pero si la vamos a cambiar, lo conveniente es que tenga participación de personas que integran el órgano que tiene la soberanía nacional radicada en él. Esa es mi opinión personal. Y además otras razones, como por ejemplo la experiencia. Necesitamos gente experimentada que esté en la cuestión, o si no, ya la van a cortar personas que no saben cómo funciona el asunto. El plebiscito de aprobación, o más bien llamado plebiscito de salida, ese va a ser un plebiscito obligatorio. Si llegamos hasta ese momento, usted está obligado a ir a votar. Si no vota, multa. De media a 3 UTM. Eso es lo que se está manejando al multar. Y finalmente, cuando se promulgue, si es que se llega a esa instancia, se va a hacer las labores propias, que es, digamos, aprobar, promulgar, y finalmente juramentar. Todas las autoridades públicas van a jurar ahora el respeto a la nueva Constitución. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los contenidos constitucionales de la Constitución histórica? La juramentación de los gobernadores. Bueno, aquí vemos reminiscencias de eso, ¿no? Vamos a jurar respetar la nueva Constitución, en caso de que lleguemos a ella. Entonces, ¿cuáles son las opciones? En resumen, apruebo o rechazo. Si gana el rechazo, se acabó, no se discute más, porque además este proceso es para una sola vez. No es que si en 5 años más queremos hacerlo de nuevo, no, porque en la Constitución tiene fecha, 26 de abril, lo hicimos el 27 y sonamos. Entonces, si en el primer plebiscito gana el rechazo, nada más que hacer. Si gana el apruebo, continúa el proceso, ¿cierto? Y viene lo siguiente, que se haga en un año. Si la Constitución no está en un año, nada que hacer y seguimos con nuestra Constitución actual. Y se acabó el proceso. Ahora, si está lista en un año, viene el plebiscito de salida, apruebo o rechazo. Si se rechaza, nuevamente se sigue con la Constitución actual y solo si gana el apruebo en el plebiscito final, vamos a tener una nueva Constitución que va a tener un plazo de vigencia no inmediatos, tal vez se dé un plazo de un año, quién sabe, para que entre en vigencia. Entonces, el escenario para que haya una nueva Constitución es solamente si se generan todos esos requisitos previos, que son copulativos, es decir, tienen que ser todos juntos y seguiditos, porque si cae uno de esos requisitos, nos quedamos con la Constitución actual. La idea es que si vamos a entrar en el proceso constituyente porque gana el apruebo, es que hagamos una nueva Constitución, porque si no, ¿para qué vamos a estar en el show luchando si al cabo de un año no vamos a tener nada listo? Ahora, nuevamente, como Chile es Chile, existe la probabilidad de que en un año no tengamos la cosa lista y sonamos, porque ya después no hay más prórroga, un año. 9 meses, prórroga de 3 meses y después de esa, caput, un año. Entonces, como Chile es Chile, puede pasar también de que nos caigamos en el proceso, digamos de que, en fin. Entonces, esas son las claves del proceso constituyente actual. Los acuerdos anexos, paridad de género,
cuota de indígenas y independientes. Paridad entre hombres y mujeres, hay múltiples opciones, todavía como que no se termina de zanjar, pero ya se votó, o sea, ya se decidió que va a ser mitad y mitad. ¿Cómo se va a hacer esa mitad y mitad? Todavía no está decidido, porque Chile es Chile. Decidimos el resultado sin saber cómo vamos a llegar a eso. Puede ser anticipatoria en la Constitución. ¿Cómo? O sea, ya vamos a decidir que queremos mejor educación, pero no sabemos cómo llegar a ella. Bueno, en fin, paridad entre hombres y mujeres. Va a haber mitad y mitad, eso asegurado. ¿Cómo? No sabemos, pero se va a llegar a eso. ¿Ya? Hay varias metodologías. Una es que sea reparto simple, reparto por listas cerradas. En verdad no quiero entrar a precisar eso, pero lo importante es saber que va a ser así, pero no sabemos cómo. ¿Ya? En cuanto a los cupos de pueblo indígena, más o menos lo mismo. Habían algunos que querían un cupo fijo desde el principio, decían 15%, otros dijeron no 15%, no son un 15%. Entonces dijeron, que creo que esta es la opción más inteligente, dijeron, vamos a cruzar los datos de la, ¿cómo se llama? La CONADI, ¿no? De la CONADI y del CERVEL. En la CONADI está la lista de todas las personas que declaran ser de una etnia originaria, y en el CERVEL están todos los votantes. Entonces vamos a cruzar datos. Y ahí vamos a ver qué porcentaje de personas que votan son miembros de una etnia, y ahí vamos a establecer el porcentaje que corresponde para representantes. Y con la participación de independientes pasa lo siguiente, que si uno va por un partido, uno necesita colectar firmas, porque el partido ya tiene las firmas. Entonces uno nomás se gana la nominación interna en el partido. Un independiente tiene que juntar firmas para ir a la elección. Entonces decían, oye, pero qué injusto, porque nuevamente se va a favorecer a los partidos que ya tienen la firma, y el independiente tiene que hacer un trabajo gigante para juntar las firmas. Bueno, ¿qué se hizo? Se rebajó considerablemente la cantidad de firmas, a un 0,4%, y se cree que puede bajar más. Respecto de la cantidad de personas que votaron en la última elección en el distrito. Este es el distrito 9. ¿Alguien sabe qué distrito está? Porque como se cambiaron hace poquito. Entonces, inventemos el 10, que es el de Santiago Centro más otras comunas. Ese distrito votaron, por inventar, 90.000 personas. El 10% 9.000, 1% 900, 0,1% 90. Y se le está pidiendo el 0,4% a un candidato respecto de los últimos que votaron. El 0,4% sería 360 firmas. Entonces, juntar 360 firmas se hace en una feria. Entonces, se les dio muchas facilidades a los independientes. O claro, si ustedes quieren levantar un candidato en una reunión, lo pueden lograr. Pero se le dio mayor facilidad a los independientes para que puedan ir, porque si no tenían que juntar como 9.000 firmas y eso es imposible. Entonces, esas son las normas. Esas son las normas anexas porque no están en la ley que expliqué antes, ¿cierto? Pero ya se resolvió que eso iba a ser así, pero todavía no se sabe muy bien cómo, estas normas anexas. El llamado a que ustedes se instruyan, a que después de esto no queden todas las dudas resueltas. Yo no le hablé de muchas cosas para que queden resuelto todo, sino que para que tengan dudas de muchísimas más cosas. Espero que se hayan con más dudas de las que llegaron, con las que llegaron hayan sido suficientemente resueltas, pero que se instruyan. El llamado es a que sigan investigando por su propia cuenta, por supuesto también escuchando estas ponencias. La próxima semana también se viene una ponencia muy buena, Jonathan es muy buen expositor, y bueno, reiterarles las gracias y el interés por estar aquí.